Números capítulo 32, versículo 1, y dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. O sea, estos cuates eran ganaderos y estaban muy cargados, y durante estos 40 años sus animales, simplemente se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron. Dios había bendecido grandemente a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, y entonces con sus mucho ganado, mira lo que pasa: vieron la tierra de Jazer y de Galat, y les pareció el país lugar de ganado. Y vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, dos tribus, acuérdate, de todas las tribus, estas son dos tribus en específico, y estas tribus les latió ese lugar. Acuérdate que ellos habían tenido una batalla y habían echado fuera a los moabitas y a los de Madián, porque Dios les había dado la instrucción, y de pronto cuando los echan fuera, ellos están ahí en ese territorio, voltean a ver y dicen: no sabes, está muy bien este lugar, está muy bien esta tierra. La cuestión con eso es que puede que hubiera estado muy bien, pero no era la tierra que Dios les había prometido. Y ese es un puntito que cuando lees pensarías, o sea, ¿por qué se quieren asentar ahí? ¿Por qué no simplemente seguir a donde Dios tenía un lugar para ellos? Y entonces ellos se dan cuenta de esto, y versículo 2, y hablaron a Moisés, que Moisés era el líder, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar. Acuérdate, para este tiempo ya había muerto María, la profetisa, ya había muerto Aarón, el primer sumo sacerdote, y uno de los hijos de Aarón es Eleazar, y está a punto, en estos tiempos, ya en estos mismos días, está a punto de morir Moisés. Pero van y hablan con Moisés y el sacerdote, y van y hablan con los príncipes de la congregación, es decir, con los líderes de la congregación, y dicen esto del versículo 3, mira. Dicen: a Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Y ellos están diciendo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Esta tierra es ideal para nosotros. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque eso nos puede pasar de pronto a nosotros. Y ellos lo que les pasa es que no quieren ver más. No quieren ver más allá, no quieren dar ese siguiente paso. Ellos están de un lado del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida, y ellos simplemente no quieren ver más. Igual hoy hay gente que Dios les quiere enseñar más, les quiere hacer crecer más, pero sobre todo los quiere llevar a la tierra que Él prometió, Jesús, y hay gente que no quiere ver más. Simplemente piensan que aquí está bien, o sea, mi vida está bien, no necesito más, pero no es lo que tu alma clama. Y no sé si te ha pasado que de pronto estás viviendo en una época que te va bien. Hay épocas difíciles, pero hay épocas que te va bien, y dices: o sea, qué padre. Y mucho de cuando yo aprendí esto de mi pastor: mira, Tali, cuando todo vaya bien y todo sea ideal, disfrútalo, prepárate, porque posiblemente ahí viene la tormenta. Y yo digo: ¿para qué me dices eso? O sea, ¿por qué? Déjame disfrutar este momento. Pero si te das cuenta, esa es la vida. O sea, de pronto todo va bien y tienes una rachita y todo está ¿por qué? Porque en esos momentos, si te das cuenta, estás confortable, y de pronto no hay crecimiento, simplemente estás bien. Y si te das cuenta, cuando estamos en la barca, en medio del mar de Galilea, y todo está bien, hasta dejas de pronto de remar y ahí estás nada más viendo el atardecer. Pero eso no te hace crecer tu músculo, eso no te hace remar, eso no te hace estar trucha y estar pila, estar atento, estar buscando a Dios. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando todo está bien, y hasta ves el perfecto atardecer, o esas lunas que vimos ahora en octubre, ¿te acuerdas? Noviembre, increíbles, rojas, enormes, y estás viendo, yo no sé, yo siempre que veo estas lunas aquí en Veracruz, y estoy disfrutando simplemente viendo, estoy con mi esposa y mis hijos, y siempre veo gente que se baja del coche, va, pero no se baja a ver la luna, se va y baja y le quiere tomar una foto a la luna.
No sé si te ha pasado. Y yo digo, mira Sandy, ahí va, esta le va a tomar foto. Y nada más estamos así, o sea, nada más, ya disfrutamos la luna, pero nada más estamos como llega así la gente, se baja el coche y digo, en vez de admirar y ver, saca su celular y caray, ¿cuándo te ha salido una foto buena de la luna? Nunca, o sea, simplemente nunca. Pero ahí estoy viendo pero hasta en ese momento donde todo es perfecto y todo es claridad, y todo es como, o sea, es ideal, como ellos. Ya, o sea, esto es ideal. Date cuenta, tu alma, hasta en esos momentos, sabe que hay algo mejor y hay algo más. O sea, no, simplemente por más que eso te guste y te sientes pleno, siempre dices, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Piénsalo, y la próxima vez que te pase, piénsalo, así. Pero ellos están diciendo, no queremos algo más. No queremos lo que Dios nos prometió. Ellos, o sea, nada más piensa en esto, qué negligencia, qué necedad, qué cabeza dura. Llevan 40 años esperando este momento. Y ven, así están a un paso y dicen, no, esto está ideal, aquí nos queremos quedar. No vamos a echar mano de todo lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado con no ser como estas dos tribus de Rubén y de Gad. Y versículo 5, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, desee esta tierra a tus siervos en heredad, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y si es tu Biblia, subraya esto, no nos hagas pasar el Jordán. 40 años estuvieron esperando este momento y de pronto ya como que se cansaron. ¿Por qué no nos asentamos aquí? Está ideal. Y si te das cuenta, lo que ellos están diciendo sin decirlo es, esto está bien, realmente no queremos lo que Dios quiere para nosotros. No queremos completamente lo que Dios quiere para nosotros. No nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y les dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra? Y vosotros os quedaréis aquí. Acuérdate que pasar el Jordán incluía conquistar la tierra que Dios les había prometido, que estaba llena de moradores. Y entonces es lo que vamos a ver en Josué, cómo entran y tienen que conquistar. Pero ellos siempre tienen que saber, es lo mismo, el pueblo de Dios, tanto el cristiano, cuando peleamos las batallas que Dios ha puesto delante de nosotros, peleamos desde el lado de la victoria, ya la tenían ganada. O sea, simplemente ya la tenían ganada. Peleamos desde el lado de la cruz de Jesús. Y lo que les pregunta Moisés es, o sea, ¿van a ir todas las tribus menos ustedes? O sea, ¿ustedes ya se van a quedar aquí? Ya se van a rajar. Después de tanto tiempo haber esperado este momento. Pero yo conozco mucha gente así. Después de tanto haber esperado y esperado en el Señor, de pronto ahí está la voluntad de Dios, ahí, y simplemente no. Y date cuenta, es mucho incredulidad, mucho desánimo, mucho no creer lo que Dios tiene, pensar o sea, ¿para qué si estás bien así? Ya llegué hasta este punto y tienes que tener cuidado que no te pase eso en tu crecimiento espiritual de ya llegué hasta este punto y entonces pues mejor aquí me quedo, aquí está ideal. Y eso le pasa mucho a los cristianos, no, pues ya, no, y Dios tiene algo más. Y cruzar el Jordán, lo vamos a ver en la Biblia, cruzar el Jordán siempre es un paso muy importante en la vida y el papel de Israel. Y Dios a veces tiene Jordanes en nuestra vida donde son pasos importantes. No sé, ya ves que hoy en los circos ya no hay animales. ¿Te gustaban los circos con animales? Y ahí estaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando Ale estaba muy chiquita y fuimos al circo y había un elefante increíble. Se paraba en una, bueno, esa es otra historia, pero ahí tenemos la foto. Pero ¿te acuerdas de los trapecistas que están de un lado y hay otro de otro lado? Y entonces hay uno y se está echando de un lado al otro, de un lado al otro, así. Y pasar el Jordán es como cuando alguien de este lado te
tú te echas y te lanza el trapecio y tienes que soltar esto para agarrar esto o sea, éxito en el circo, eso, hacer eso. Para ellos eso era el Jordán. Pasar el Jordán es soltar una etapa en la vida para tomar lo que Dios tiene para tu vida en la siguiente etapa. Y ellos dicen, no, aquí nos quedamos, esto está ideal. No queremos seguir, no queremos tomar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tienes que tener cuidado que eso simplemente no te pase a ti, a ninguna edad en tu vida, sino que puedas seguir creciendo en el Señor. Y entonces Moisés realmente les reclama. O sea, Moisés ya está un poco ciscado del pueblo y no lo culpamos porque pues todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, él lo que está esperando en ese tiempo es simplemente ya Dios le dijo, no vas a pasar tú, sino vas a venir conmigo, te vas a reunir con, ya es nuestra reunión, ya es tu graduación, Moisés. Para él pasar el Jordán no era pasar el Jordán de manera física, sino era simplemente ya de manera espiritual. Él estaba dejando esta vida para tomar la vida eterna con Dios, con quien lo había llamado, quien lo había capacitado, quien había estado con él, quien le había ayudado en todas las etapas de su vida. Pero pues él se molesta al final con ellos y mira lo que pasa en el versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, ¿te acuerdas? Lo vimos en Números capítulo, los primeros capítulos. Así hicieron vuestros padres. Sus padres, todos ya muertos para esta etapa, ellos dijeron, cuando vienen los espías, ¿te acuerdas? Entre ellos está Josué y Caleb, y vienen los espías y dicen a Moisés y a Dios, no nos hagas pasar el Jordán, no queremos. Y entonces Dios les cumple su deseo, no entrar. Dios les cumple su deseo no entrar y ahí están 40 años perdiendo el tiempo. Hasta que y fíjate, la siguiente generación tiene la opción de decidir si entran o no. No la tenían asegurada, ellos tenían que decidir si entramos y entramos por fe y queremos esta siguiente etapa y cada generación tiene que tomar su decisión. Y entonces Moisés está diciendo, no, o sea, ¿por qué van a desanimar a las otras tribus? ¿Por qué van a desanimar a los hijos de Israel? ¿Por qué van a desanimar a sus hermanos, a sus primos? Para que no pasen la tierra, así ya lo hicieron sus padres, ya desanimaron un grupo de 10, desanimaron a todo el pueblo y entonces ya no quisieron entrar. Cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces, fíjate, la historia se repite. Y tú tienes que decidir qué historia vas a vivir en el futuro. ¿La historia se va a repetir? O simplemente vas allá, o sea, voy a aventarme y voy a tomar el otro trapecio y voy a la siguiente etapa en mi vida, o simplemente te vas a quedar ahí en tu mundo ideal, vamos a decirlo así, sin tomar lo que Dios tiene para tu vida, sin dar el siguiente paso. Y entonces, versículo 9, subieron hasta el torrente de Escol. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen a la tierra que Jehová les había dado. Tienes que saber que como cristiano o desalientas a los demás o alientas y animas a los demás. No hay medias tintas. ¿Quién eres tú? O estás con tu vida alentando y diciendo, no, o sea, ya vamos a pasar el Jordán. Órale, vamos, o sea, vamos a crecer juntos en el Señor. Anímate, vamos a escribirnos un discipulado, vamos a ir el miércoles a la iglesia, vamos a o sea, ¿qué papel juegas en la iglesia? Hay unos que desaniman, hay otros que alientan y animan a los demás. Dios nos ha llamado a animarnos, a exhortarnos unos a otros, a cargar nuestras cargas unos con otros. Versículo 10, y la ira de Jehová se encendió entonces, esto está recordando hace 40 años, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ahora fíjate, entonces podrías decir con este versículo que para entrar a la tierra prometida tenían que ser perfectos, y si dices eso entonces no estás leyendo bien. Es como alguien dice, no, pues es que yo no puedo ser cristiano porque no, tengo muchas fallas. Y yo digo, no has entendido nada. Ser cristiano es para aquellos que tenemos muchas fallas. La diferencia aquí es que ser perfecto ante los ojos de Dios
es ir en pos de Él. Por eso Jesús, todo su ministerio es sígueme, 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 sígueme. Y toda tu vida simplemente estás entendiendo y pensando, ok, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo le sigo? El domingo estaba platicando con alguien de qué significaba sígueme, de que Jesús dice sígueme. O sea, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo le digo, mira, es más fácil que yo hoy te diera 10 reglas y te digo, con eso vas a ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque 10 cosas es fácil hacer, ¿sí o no? No fumes, no vayas al cine, no tomes, no digas groserías. ¿Ya las anotaste? Ok. Esa no es la manera de ser, o sea, eso no dice Jesús. Jesús dice, sígueme. Es más fácil seguir 10 reglas, es más fácil ser legalista. Porque ¿cómo haces, o sea, cómo es seguirle? ¿Cómo le explicarías a alguien que apenas está comenzando con el Señor? ¿Cómo le explicas qué significa seguir a Jesús? Sí, no sabes ni explicarlo. O sea, si dices que sabes, no sabes. Porque involucra toda tu vida, involucra toda tu mente, todo tu pensamiento, todas tus fuerzas, toda tu alma. Y entonces, si te das cuenta, al seguir a Jesús estamos haciendo eso, tratando y amando a Dios con lo que podemos día a día y amando a los demás y siguiéndole y conociéndole. Por eso cada estudio es diferente, cada vez que vuelves a leer tu Biblia entiendes algo diferente, porque es eso, ¿qué es más fácil, seguir 10 reglas o una relación? A ver, ¿alguien aquí es casado? O sea, ¿es fácil estar casado y una relación entre esposo y esposa? Pues, dirías que es más fácil seguir 10 reglas, ¿no? Vamos a ir 3. Es más fácil eso. Pero qué satisfacción da, ¿no? Una relación. Y cuando hay perdón y cuando hay reconciliación y cuando hay momentos padres, da muchísima satisfacción. Aunque tu carne quisiera 10 reglas. Porque entonces si las cumples, te aplaudes. Y en una relación, ¿cuándo fue la última vez que tu esposa te aplaudió? ¿Te das cuenta? Pero ahí van caminando y hay mucha satisfacción en eso. Entonces, ya te la compliqué cómo es seguirle, ¿verdad? Pero por eso estamos, métete un discipulado, conoce a Dios, lee tu Biblia. O sea, tienes que hacerlo tú. Yo no puedo seguir a Jesús por ti, tú no puedes seguir a Jesús por mí. Tú no podrías entender lo que yo estoy viviendo con Él. Yo no pretendo entender lo que tú estás viviendo con Él. Es algo personal. Eso es lo que me encanta de Dios. O sea, es un Jesús único, verdadero y vivo. Está vivo. Entonces, es más fácil tener ídolos. Es más fácil tener estatuas, es más fácil tener una estampita, es más fácil tener un crucifijo en tu casa, es más fácil tener un cuadro. O sea, nada más, pues, no lo volteas a ver y ya. Pero si es un Dios vivo, todo el tiempo está ahí y te está viendo. Y sabes, y cuando hablas algo, Él sabes, me está escuchando cada palabra que estoy diciendo. Y aún en la oscuridad, aunque esté apagada la luz, Él está ahí y Él ve todo. Él es luz en la oscuridad. Entonces, por más que te encierres, te metas, aunque te metes en tu closet y digas, es que aquí nadie me ve. Por más que borres tu historial de tu computadora y digas, es que nadie lo va a... O sea, nada más ahí te la dejo de tarea. Pero es eso, ser perfecto en la Biblia es seguir en pos de Dios. Eso es. Versículo 12, excepto Caleb. Ahora Caleb y Josué, dice que aquí que siguieron en pos de Dios, confiaron. ¿Qué significa eso? En confiar en Él. Ellos dijeron, vamos a donde Dios nos está pidiendo que vayamos, vamos a hacer su voluntad, vamos a obedecer, no se desanimen. Y Dios a ellos, fíjate, les llama perfectos. Esta palabra completos. Y eso es lo que dice Colosenses, que estamos tú y yo en Cristo, estamos completos en Él, perfectos en Él. Entonces puedes descansar en Él, puedes estar tranquilo, sabiendo que Dios te ama. Y entonces versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, y ahí Josué es el que vamos a ver. Para Josué pasar el Jordán fue cañón, porque no solamente pasa el Jordán y cambia su vida, sino pasa el liderazgo y pasa la estafeta de una persona a otra.
sea, para él va a ser un cambio de vida. Por eso Josué capítulo 1, te adelanto, por eso Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y a veces eso significa, en el trapecio vas a pasar de un punto a otro en tu vida, tienes que soltar algunas cosas para agarrar las que siguen. ¿Qué tienes que soltar en tu vida? Que no te está dejando pasar y dices, no, aquí me quedo y ahí estás. O sea, tienes que tener cuidado porque va a haber un momento donde ya se acabe tu energía y ahí te quedes. Y estés, ayúdenme, y ya. Y no hay red, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer? Ir en pos de mí, dice Dios. Versículo 2, excepto Caleb, Josué, fíjate que fueron perfectos. Creyeron en Dios, confiaron en Él, animaron a los otros, pero sobre todo obedecieron la voz de Dios. Simplemente obedecieron a Dios. Que fueron perfectos. Nunca alguien te ha dicho, bueno, es que yo no, o sea, nadie es perfecto. Y yo digo, ¿qué? O sea, claro que sí, aquí dice Dios que sí. Josué, Caleb, son perfectos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Siguieron a Dios. Entonces, cuando te equivoques, no uses eso. Es que nadie es perfecto, porque estás blasfemando la palabra. De pronto, cuando leemos nuestra Biblia, tenemos que hasta cambiar nuestro vocabulario, ¿no? Y lo que decimos, y tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que ponerles más sentido, más peso, más seriedad a lo que decimos. Y entonces son perfectos en pos de Jehová. Fíjate, ellos no se dejaron influenciar por los demás, simplemente siguieron a Dios. Y después de 40 años siguen pensando lo mismo. Vamos a entrar. Yo quiero, después de 40 años, seguir pensando lo mismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es mi Salvador. Él es mi único consejero. La Biblia es suficiente. En ella puedo tener todo lo que necesito. No necesito nada más. Necesito ser lleno de su Espíritu. Ellos, después de 40 años, queremos cruzar, queremos ver y queremos disfrutar. No nos vamos a conformar. Esto no es ideal. Vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. ¿Qué vas a estar haciendo en 40 años? ¿Cuántos años tienes? Súmale 40. Pero sí o no que todo cambia, o sea, ya la perspectiva cambia. O sea, tus prioridades cambian cuando piensas así. Perfecto. Versículo 13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, pero no contra Josué y contra Caleb, y los hizo andar errantes 40 años. Ahora fíjate, ellos no fueron rebeldes contra de Dios, pero la incredulidad de los demás les arrastró. Quiere decir que o sea, tu incredulidad y lo que decides, lo que piensas y lo que haces perjudica a los demás. No puedes decir que tu incredulidad y tu pecado, bueno, es que, o sea, a nadie le hace daño. No, tienes que saber que si eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. O sea, sí hay un daño y es un daño evidente, y lo que ellos hicieron fue un daño y fue un daño completo y evidente, pero Dios sigue siendo fiel. Y entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel, los hizo andar errantes 40 años. Esta es la historia que hemos visto en Números, en cada capítulo, por el desierto. De hecho, Números se llama así, por el desierto. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombre pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Entonces él se enoja, él está diciendo que, o sea, de veras, ¿qué están haciendo? Versículo 15. Pero fíjate, aquí está, si os volvieres de en pos de él. O sea, está diciendo, si decides no seguirle, si os volvieres de en pos de él,
Cada generación tiene que decir, ¿sigo a Dios o no sigo a Dios? Cada persona hoy aquí tiene que decidir, ¿voy a seguir a Dios o no voy a seguir a Dios? ¿Voy a echar mano de todo lo que tiene o no voy a echar mano de todo lo que tiene? ¿No voy a cruzar el Jordán o sí voy a cruzar el Jordán? ¿Voy a seguir viviendo de la misma manera o voy a dar el siguiente paso? Versículo 15, si os volviereis de en pos de Él, de Dios, Él volverá otra vez a dejaros en el desierto. Te digo, Dios trata con cada generación de manera independiente y destruiréis a todo este pueblo, hay consecuencias. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia. Entonces reaccionan y reaccionan bien. Entonces podemos decir, bueno, los podríamos acabar y decir, no, pues ¿cómo no entra? Pero bueno, al final podemos decir que reaccionan y reaccionan bien, pero al final no echan mano de todo lo que Dios tiene. Y entonces dice, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada una de su heredad. Por eso es importante este capítulo, porque si ves tus mapas al final, dices, ¿por qué ellos están del otro lado del Jordán? ¿Y por qué está la tribu de Gad aquí, la tribu de Rubén? ¿Y por qué hay media tribu de Manasés? Si ves tus mapas, hay media tribu de Manasés de este lado y media tribu de Manasés de este lado. Media tribu decidió cruzar, media tribu no. Por eso te digo, es personal y tienes que tomar la decisión. Versículo 20, entonces le respondió Moisés, si lo haces así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos, eso es muy importante, ellos pelean, y lo vamos a ver en Josué, ellos pelean porque estos hombres que están del otro lado del Jordán son enemigos, no del pueblo de Israel, son enemigos de Dios, y Dios está usando a su pueblo como instrumento en un tiempo, en un espacio y en una etnia específica para juicio. Esto ya no es la iglesia, ya lo vimos la semana antepasada. Son enemigos delante de Dios, y Dios durante 400 años tuvo paciencia con ellos a ver si se arrepentían o no. ¿Te acuerdas? Por eso Dios los manda a Egipto y Dios está formando esta nación. Y en lo que está formando en Egipto la nación de Israel, Dios está teniendo paciencia con estos hombres que son completamente inmorales, idólatras y que simplemente no quieren saber nada de Dios. Versículo 22, y sea el país juzgado delante de Jehová, y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hacéis, siempre hay una consecuencia. Siempre que no decides no obedecer la voz de Dios, tienes que saber que el pecado va a llegar a cobrar la factura. Mas si no lo hacéis así, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Acuérdate que siempre que pecamos, lo estamos haciendo a Dios. Y sabed que vuestro pecado, fíjate esta palabra, os alcanzará. Siempre tu pecado te va a alcanzar. Nunca, eso de, no pasa nada. Y yo lo he visto una y otra vez y pasa. El pecado viene a cobrar la factura. El pecado es peor que los cobradores de Coppel y Chedraui y de todos esos. Siempre te va a alcanzar. Siempre. Siempre te alcanza. No seas negligente. Es peligroso. No seas flojo espiritual. De pronto gente se deja de congregar, se deja de discipular, deja de leer su Biblia, deja de pelear la buena batalla de la fe, deja de orar y no pasa nada. Y yo digo, Y entre más tiempo pasa, más pasa. Lo increíble de Dios es que tenemos un Dios de gracia y de pronto una persona así negligente regresa y dice, ya, necesito pasar el Jordán, y lo pasa, y Dios lo recibe, y Dios hace grandes cosas cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y entonces mira lo que dice versículo 28, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Fíjate, entonces Moisés sabe que no va a estar ahí para ver si ellos cumplen su promesa, pero entonces les encarga, Josué, ya hicieron esto, Eleazar, sacerdote, ya hicieron esto, pero sobre todo delante de Dios.
Delante de Dios ellos están haciendo un compromiso. Y por eso siempre tratamos de que tú, no vengas a la iglesia a prometer a la gente, no pastor, ahora sí, se lo juro, ya me voy a discipular. No pastor, ahora sí, ya voy a servir. No, ahora sí pastor, ya voy a meterme a Navegantes 1 y sí voy a acabar. Y yo digo, no, ni me digas, ni me digas. Es tú con Dios. Es simplemente tú con Dios, nada más no seas negligente, haz lo que le estás diciendo a Dios que vas a hacer. Y entonces, versículo 29, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión, mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondiendo dijeron: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Pero fíjate qué chistoso, porque no hacen realmente lo que Dios les dice que pasa, pero se conforman con esa tierra que ellos ven que es buena y de pronto ya están, bueno, está bien, vamos a hacer lo que Dios nos dice, pero realmente no están haciendo lo que Dios les dice. Se están de pronto lavando el cerebro. Versículo 32, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y a la posición de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y fíjate, a media tribu de Manasés. De pronto ellos no están en el capítulo y nada más está Gad y Rubén, y de pronto la tribu Manasés dice: oye, me late eso. Lo que piensas, lo que haces, lo que actúas, de pronto puedes estar jalando a gente y lo estás desanimando a hacer lo que Dios le está pidiendo que hagan. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que animarles, exhortarles: haz lo que Dios está diciendo, déjame orar por ti. Ser lleno del Espíritu es eso, es ser controlado por Dios y su palabra. Eso es. ¿Quieres la evidencia de alguien que está lleno del Espíritu? Está temiendo a Dios, está viviendo una vida en santidad, porque acuérdate, es el Espíritu Santo, 3 veces santo igual que Dios, y está obedeciendo su palabra, porque la palabra de Dios le inspiró el Espíritu Santo. Entonces eso es, ser lleno del Espíritu Santo es eso. Y entonces versículo 33, tienes las etapas del Éxodo. Y mira, vamos a leer un par de versículos. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas, entonces Moisés llevaba exactamente un diario y escribió él sus salidas conforme a las jornadas por mandato de Jehová. Dios no fue, fíjate, la Biblia no es idea de Moy, es idea de Dios. Dios dice: escribe. Y es la voluntad de Dios es que tú tengas una Biblia y que ahí puedas saber qué es lo que Él quería para su pueblo y qué quiere para ti. Y entonces Él escribe todas las jornadas, todos los puntos, está haciendo un mapa, y desde el versículo 3 en adelante vemos 40 diferentes lugares, y Dios está diciendo: de Ramasés, versículo 3, salieron en el primer mes, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron a los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y versículo 5, por ejemplo, salieron pues los hijos de Israel a Rameses y acamparon en Sucot, y salieron de Sucot y en Etam y de Etam, y ahí tienes todos estos lugares. ¿Qué nos quiere decir a Dios con esto? Que aunque tenemos desde el versículo 16 hasta el versículo 36 un silencio absoluto de 38 años, Dios, en medio de estos 38 años, Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos. Cada uno de los lugares, cada uno de los años, Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Mira lo que dice el versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado el Jordán. Entonces hay unas instrucciones: cuando pase el Jordán tienes que hacer algo entrando en la tierra de Canaán, y es lo que vamos a ver en Josué. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundación, y destruiréis todos sus lugares altos, todo, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque
yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada una. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá, o sea, si no obedecen a Dios, ¿qué va a pasar? Sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, por espinas en vuestros costados, y os aflijarán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Entonces vale la pena hacerle caso a Dios. Yo muchas veces he platicado con mujeres, teníamos Sandy y yo, una amiga allá en Cuernavaca, toda la vida cristiana, toda la vida entregada al Señor, estudiando teología, estudiando su Biblia, sirviendo en la iglesia. Conoció un hombre completamente y 100% ateo, se enamoró de él, fue a pedir consejo, todo el mundo y sus amigos le dijeron no, 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 decidió casarse con él. Lleva años de casado con él, pero ella dice que esto es lo que le pasó. Aguijones en vuestros ojos, espinas en vuestro costado, aflicción en su matrimonio. La verdad es que vale la pena hacerle caso a Dios. Después, versículo 34, tienes un mapa de la tierra prometida. Entonces, si tu Biblia tiene un mapa, versículo 34, de ahí sacan el mapa, los diseñadores de tu Biblia. Versículo 35, capítulo 35, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas. Acuérdate, los levitas, la tribu de Leví no tenía que tener tierra en heredad porque su herencia era Jehová. Ellos tenían que servir a todo el pueblo de Israel. Entonces, no iban a tener herencia, pero necesitaban un lugar para vivir, ¿estás de acuerdo? Entonces Dios aquí da instrucciones y Dios se ocupa de sus siervos, Dios se ocupa de sus servidores, y si Dios los llamó, Dios les va a suplir todas sus necesidades. Entonces les manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posición de su heredad ciudades en que habiten, y Dios les da 6 ciudades que se llaman de refugio y 42 ciudades adicionales para que habiten, y que habiten en medio de todo el pueblo, de todas las tribus, en todo el territorio. Es decir, que si tú en estos tiempos hubiera existido Google Maps y pones levitas, hubieras visto un alfiler en todo el territorio, por todos lados de Israel, lleno de servidores, lleno de levitas, y ellos lo que hacían era llevar la palabra de Dios al pueblo. O sea, el pueblo tenía que estar lleno de estos hombres, y de pronto, bajo sorteo, tenían que ir a servir al tabernáculo, pero todo el año tenían que estar rodeando el pueblo de Dios y animándolos, dándoles esperanza, hablándoles de la palabra, esparcidos por toda la tierra prometida, así como tú y yo como cristianos, Dios nos ha esparcido durante toda la semana en medio de nuestra ciudad. Versículo 6, y les daréis, y las ciudades que les daréis a los levitas, 6, ¿has escuchado esto? Las ciudades de refugio. 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida, fíjate, se refugie ahí, y además de estas daréis 42 ciudades. Y entonces, para terminar números, ¿qué te parece si le pedimos a Jesús que nos explique qué son estas ciudades de refugio en Mateo capítulo 5? Vamos ahí. Y vas a entender perfecto, Jesús lo explica súper bien. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13. Y fíjate, vamos a terminar números con Jesús en el Sermón del Monte. Y vas a entender perfecto de dónde viene esto de las ciudades de refugio. Mateo capítulo 5. Mateo es el primer evangelio en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, Jesús está enseñando el Sermón del Monte. Y mira lo que dice versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Así como en números, cada uno contaba. ¿Te acuerdas? Números, se habla de números, matemáticas, es un censo. Y entonces Moisés pone a todo el pueblo y los empieza a contar uno por uno.
1, 2, 3, tantos de esta tribu, tantos de esta tribu. Así como en números, cada uno del pueblo contaba, así en la iglesia, cada uno es la luz. Mira este versículo 14, ustedes, nosotros. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, cada uno de nosotros, de manera individual. Es decir, que si ponemos un mapa de Veracruz y Google Maps pusiéramos cristianos y ves la gotita esa que se pone así, tendría que estar todo Veracruz rodeado de nosotros. Y eso es lo que somos. Somos la luz del mundo, de este cosmos de donde vivimos, de nuestras ciudades. Pero de ahí viene a hablar de una ciudad. Ahora, ¿de cuál ciudad crees que está hablando Jesús? De las ciudades de refugio, de números, de esto que acabamos de leer. Y Jesús, cuando está dando el sermón del monte, arriba del monte, lo que está viendo es una ciudad. Y seguramente Él está diciendo una ciudad y está apuntando a esa ciudad, y es una ciudad de refugio. Y Jesús mismo nos explica la importancia de esta ciudad de refugio. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Siempre las ciudades de refugio tenían que estar en un monte, tenían que estar en un lugar alto, tenían que estar bien iluminadas, siempre tenían que estar abiertas, y no importa de dónde vinieras, siempre tenía que haber un camino y siempre tenía que haber un acceso. Siempre. Eso era una ciudad de refugio. Y Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo mundo la veía de donde estuviera. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y se alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, como una ciudad de refugio, que siempre está abierta, que siempre hay acceso, que siempre hay camino, que nunca se oculta y siempre está anunciando: aquí hay un lugar de refugio. Ahora, las ciudades de refugio, leímos en números, es para aquel que es homicida, pero que lo habían culpado de homicida, pero igual no era homicida, y entonces tenía que ir a reclutar en esta ciudad hasta que un juez le dijera si es culpable o inocente. Pero de pronto Jesús nos está diciendo a nosotros: ustedes como iglesia son una pequeña ciudad de refugio. Siempre se tienen que ver, siempre tienen que estar accesibles, siempre tienen que estar disponibles, siempre tienen que estar iluminando, siempre. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, una de las cosas que vas a ver del Sermón del Monte, algunos dicen que son requisitos y requerimientos que son imposibles de cumplir. Porque Jesús al final dice, o sea, tienen que cumplir más que los fariseos y que los escribas. O sea, mucho más que eso. Pero quien cumple perfecto el Sermón del Monte es Él mismo. O sea, Él es esa ciudad de refugio. Y piénsalo así. Jesús dice: yo soy la luz. Jesús dice: yo soy el camino. Jesús siempre está accesible. Jesús dice: yo soy la puerta, y siempre está abierta. Jesús siempre está listo para recibir. Siempre. Y una ciudad de refugio era para aquel que necesitaba correr hacia esa ciudad y refugiarse. La diferencia entre una ciudad de refugio y Jesús es que tú, siendo inocente, podías correr a esta ciudad y refugiarte porque te estaban diciendo que eras culpable. La diferencia de una ciudad de refugio y Jesús es que a Jesús vamos los que somos culpables. Y entramos. Y solamente dentro de esos límites podemos ser salvos. Por eso decimos: Jesús es mi refugio.
porque puedo correr y solamente dentro de sus límites, dentro de Él, puedo ser salvo, porque afuera soy destruido. Jesús es mi refugio. Y Dios nos ha llamado a ser como Él. Dios nos ha llamado a ser como Jesús, donde cada una de nuestras vidas cuenta. Y nos ha llamado a ser refugio para los demás. Que nuestra luz brille, que siempre estemos accesibles para aquellos que son culpables y que siempre los llevemos a ese refugio en el cual nosotros estamos y vivimos. Que es una persona, que es Jesús. Que nunca digamos, no quiero pasar el Jordán. Que nunca digamos, no quiero entrar a la ciudad de refugio. Que nunca digamos, no quiero entrar y querer lo que Jesús quiere para mi vida. Nunca seamos esos, Rubén, Gad, Manasés.